Dicen que el corazón de una mujer puede guardar secretos que ni el tiempo, ni el poder, ni siquiera el amor logran enterrar del todo. En una ciudad donde los vestidos de seda susurran más que las palabras, donde el perfume de gardenia esconde miradas venenosas y los bailes no son para enamorarse sino para exhibirse, un romance olvidado se convirtió en herida. Fue una noche de esas, bajo un candelabro de cristal y entre valses que te invitaban a soñar, que se cruzaron los caminos de Aurora Camargo y José Armando Cárdenas. Ella, casi invisible, huérfana, sin dote ni apellido de campanillas, pero con un fuego por dentro que ya quisiera cualquiera. Él, José Armando, joven y apuesto, con esa mirada arrogante que derretía hasta las piedras, la deslumbró con promesas de juventud. Se encontraron en medio del salón, como si el destino les hubiera echado la mano. Sus ojos se buscaron, y en el instante en que sus manos se unieron para el vals, el mundo alrededor pareció desvanecerse. Él, con una sonrisa que le llegaba al alma, le susurró promesas de un futuro juntos, de sueños compartidos, de que ella era la única en su vida. Y bajo las estrellas de un cielo cómplice, le ofreció un beso que prometía un paraíso. Aurora lo amó en silencio desde ese instante, con la inocencia de quien cree en cada palabra. Pero la mañana siguiente trajo consigo la cruda realidad. José Armando, que el día anterior le había jurado un amor eterno, descubrió que Aurora no poseía fortuna, que no tenía un apellido de peso ni una herencia que lo respaldara. La presión de su familia, las murmuraciones de la sociedad sobre mantener el linaje, pesaron más que el fervor de un solo beso. Su mirada, antes llena de promesas, se volvió distante, y aunque sus modales seguían siendo impecables, su corazón se cerró. La abandonó con cortesía, dejando tras de sí un sabor amargo a olvido. Aurora lo sintió hasta los huesos. El hombre que le había dado un paraíso con un beso, le arrebataba el suelo con su indiferencia. ¿Qué pasa cuando la mujer que fuiste ya no cabe en la piel de la que eres ahora? ¿Y qué se enciende dentro de un hombre cuando la que creyó débil ahora lo mira desde arriba? Las respuestas no siempre son dulces, a veces arden. Como arden las cartas que no se enviaron, los te quiero que se tragaron por orgullo, y los silencios que gritan desde los rincones de una casa demasiado grande. Los años pasaron sin pedir permiso. Y fue justo cuando ya nadie apostaba por ella, cuando llegó aquella carta que cambiaría todo, una herencia inesperada, escandalosa y poderosa. El dinero, ese mismo que le había negado el amor, ahora la coronaba. Aurora pasó de sombra a señora. Y con esa corona de oro que no pidió, se prometió una cosa: nunca más permitiría que la hicieran sentir poca cosa. Pero esto no es una historia de venganza. O al menos, no solamente. Porque cuando una mujer regresa con el corazón endurecido, lo que busca no siempre es justicia. A veces, sin saberlo, busca redención. Y cuando el destino los vuelve a poner frente a frente, en su propia casa, con un contrato en la mano y cicatrices en el alma, las reglas del juego cambian. Y la partida apenas comienza. La carta llegó una tarde de viento seco, de esas donde hasta las cortinas se inquietan sin que nadie las toque. Aurora la sostuvo entre los dedos con la misma desconfianza con la que se carga un arma. Era breve, formal y letal. El viejo tío del norte, ese mismo que jamás le escribió en vida, había muerto sin herederos cercanos. La fortuna más escandalosa de la región pasaba a manos de aquella muchacha sin apellido y sin pasado que presumir. No hubo lágrimas, ni rezos, solo un silencio tan hondo que hasta los muros de la casa ajena parecieron temerle. Al día siguiente, las calles ya sabían lo que ella aún no se atrevía a repetir en voz alta. Aurora Camargo ahora era la mujer más rica del lugar. Y eso, en una sociedad donde las mujeres valen según el peso de su apellido, era más que noticia, era una ofensa.
La alta sociedad no tardó en invitarla con sonrisas falsas y halagos mal pronunciados. Y ella, con la frente en alto y el vestido de lino más sencillo que pude encontrar, aceptó. No porque quisiera pertenecer, sino porque tenía cuentas pendientes. En una de esas veladas, rodeada de terciopelos, perfumes empalagosos y carcajadas huecas, volvió a verlo. José Armando Cárdenas. Tan elegante como derrotado. Su andar aún tenía ese aire de nobleza, pero sus ojos ya no brillaban con soberbia. Las deudas lo tenían de rodillas, y los rumores decían que su hacienda estaba hipotecada hasta los cimientos. Aún así, la sonrisa le seguía saliendo fácil, como si no hubiera arrastrado en el olvido a la única mujer que creyó en él. Por dentro, le carcomía la humillación de su caída, pero su orgullo no le permitía mostrarlo. Ella no le dio el gusto de un saludo, pero sí de una propuesta. Lo citó días después en su nueva casa, la mansión Camargo, heredada con todo y escalinatas, vitrales y el eco de 100 fantasmas. Él llegó puntual, con el sombrero entre las manos y el orgullo remendado. Ella lo recibió sin ceremonia, vestida de blanco como una reina de hielo. Y sin rodeos, le soltó el golpe. Necesito un esposo. Usted necesita dinero. Hablemos claro, don José Armando, le ofrezco un matrimonio, a cambio de salvar su apellido. Él tragó saliva. No esperaba una propuesta, sino un reproche. No una alianza, sino una venganza directa. Pero ahí estaba ella, hermosa como nunca, indomable como siempre, poniéndole precio a su linaje. Su mente batalló entre la indignación y la desesperación que le quemaba las entrañas. ¿Y si me niego? Preguntó, como si aún tuviera opciones. Entonces busco a otro. Pero no se engañe, ninguno llevará mi apellido con la frente tan alta como usted podría hacerlo. La negociación fue breve. El orgullo de él no resistió la humillación, pero la desesperación fue más fuerte. Y así, se selló un pacto sin besos. Un matrimonio sin amor. Un juego peligroso donde ambos pensaban tener el control. La noticia recorrió las calles como pólvora. Las señoras que antes la ignoraban, ahora la invitaban a tomar el té. Las jóvenes la miraban con una mezcla de horror y envidia. Nadie entendía cómo una mujer sin abolengo había conseguido atrapar al último Cárdenas. Y menos, por su propia mano. Pero lo más curioso no era eso. Era la manera en que, entre la opulencia de esa nueva casa, donde las paredes eran más frías que el mármol, algo empezaba a cambiar. Aurora impuso sus reglas, habitaciones separadas, horarios estrictos, silencio en los pasillos. José Armando, acostumbrado a ser el señor, ahora debía pedir permiso para entrar a su propio despacho. Pero había algo en él. Una chispa que no moría del todo. Una ironía, un gesto burlón, una mirada que aún sabía jugar. Y a veces, muy a veces, lograba hacerla reír. Una tarde, cuando él intentó leerle un poema a un niño de la servidumbre, haciendo las voces de los personajes con acento ridículo, Aurora lo escuchó desde el umbral. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observando esa escena imposible. José Armando, el arrogante, el orgulloso, haciendo muecas para hacer reír a un niño. Y ese niño, abrazándolo como si fuera su padre. Era una faceta que Aurora jamás imaginó. Esa noche, Aurora soñó con el pasado, con aquel beso bajo la pérgola de jazmines, con la promesa que él le susurró y que el tiempo se tragó. Se despertó con el corazón encogido, odiando la parte de sí que aún lo buscaba. Porque lo que no sabía es que el amor también puede comenzar con una herida mal cerrada. Y que hay partidas donde nadie gana, si el alma no se atreve a perder el miedo. Las paredes de la mansión Camargo se habían acostumbrado al silencio.
Un silencio elegante, sí, pero tenso, como si cada cuadro colgado supiera que lo que ahí se vivía no era un hogar, sino un escenario armado con cuidado. Aurora y José Armando cumplían su papel de esposos ante la sociedad con maestría, saludos medidos, bailes precisos, sonrisas de porcelana. Pero al cerrar las puertas, cada uno volvía a su trinchera. Sin embargo, algo empezó a agrietar ese hielo que habían puesto entre ellos. Aurora, sin buscarlo, comenzó a notar detalles. La forma en que él acariciaba las hojas de los libros antes de leerlos. El modo en que ayudaba a uno de los jardineros sin que nadie lo viera, un gesto que la sorprendió, revelando una bondad que no cuadraba con el arrogante que ella recordaba. La risa involuntaria que le brotaba cuando uno de los sirvientes tropezaba, y luego corría a ayudarlo con una mirada de niño travieso. Pequeñas fisuras en la coraza que lo hacía parecer distante. Y José Armando la observaba en secreto. La vio tejiendo en el invernadero, sola, hablándole a una planta que no florecía. La escuchó cantar bajito mientras organizaba los frascos de la cocina. La descubrió llorando una madrugada en la galería, cuando creyó que nadie la veía, y ese llanto mudo le arañó el alma. No decían nada, pero algo en ellos ya no era igual. Una mañana, Aurora fue al jardín trasero, ese que llevaba años abandonado. La tierra estaba seca, los arbustos vencidos, y ni una sola flor se atrevía a mirar al sol. Mandó a cerrar el portón. Y comenzó a trabajar con sus propias manos. Quitó malas hierbas, trajo nuevas semillas, pidió tierra fértil. El primer día él solo la observó desde la ventana. El segundo, bajó a preguntarle si necesitaba ayuda. El tercero, ya estaban sembrando lado a lado. No hablaban mucho, pero el silencio, ahora, tenía otro sabor. Era un silencio cómplice, de esfuerzo compartido. Fue en ese jardín, entre las bugambilias recién nacidas y el olor a albahaca húmeda, donde por fin compartieron más que miradas. Una tarde, mientras José Armando plantaba lavanda, soltó en voz baja: ¿Sabe usted que mi madre murió sin decirme adiós? Aurora, sin levantar la vista, murmuró: y la mía sin conocer mi nombre completo. Hubo un momento suspendido entre ambos, como si el aire también se detuviera a escuchar. Y ahí, sin drama, sin lágrimas, sin palabras grandilocuentes, se entendieron. Ambos habían cargado el peso de la soledad y las ausencias. El jardín se volvió su refugio secreto. Ahí reían. Ahí discutían sobre cosas tontas. Ahí, él se burlaba de su manera de decir sas cuando se espantaba una abeja. Ahí, ella lo llamaba señor tierra en las uñas y él fingía ofenderse. Ahí, eran solo ellos, sin pasado, sin deudas, sin máscaras. Pero el mundo no perdona cuando alguien comienza a ser feliz sin su permiso. Una noche, durante una cena en casa de los González de Luna, Aurora se sintió observada. Una mujer, la viuda de un viejo socio del tío Camargo, la miraba con una mezcla de odio y curiosidad. Esta era doña Engracia del Toro, cuyo resentimiento por la fortuna de Aurora era tan profundo como el pozo de su hipocresía. Al día siguiente, comenzó el rumor que la herencia no era legítima, que Aurora había falsificado papeles, que sedujo al notario, que el dinero venía manchado de sangre. El veneno se esparcía como pólvora. José Armando se enteró por un mozo de caballerizas, y sin pensarlo, se presentó ante Aurora con el ceño fruncido. Su orgullo, aunque malherido, aún se sentía traicionado ante la posibilidad de un engaño sobre la fuente de la riqueza que salvaba su apellido. ¿Qué hiciste?, preguntó con esa voz que antes tenía filo. La duda en su tono fue un puñal. Ella, que aún tenía tierra en las manos, lo miró con una mezcla de rabia y dolor.
Las palabras le salieron como un reproche largamente guardado, hiriéndolo justo donde más le dolía. Lo mismo que usted hizo conmigo aquella noche en el jardín de su padre, confiar. Él bajó la vista, y por primera vez, no supo qué decir. Sus propias acciones pasadas lo habían silenciado. Las cosas se tensaron. El jardín cerró sus puertas. Los silencios volvieron a ser fríos. Pero el daño ya estaba hecho. Porque cuando el alma toca a otra alma, no hay vuelta atrás. Y aunque ambos quisieran fingir que nada cambió, las flores ya habían empezado a nacer. En la casa Camargo, el aire se volvió más espeso que nunca. El jardín, antes florido, dormía bajo la sombra del escándalo. Los criados hablaban en susurros. Las visitas dejaron de llegar. Y Aurora se mantenía firme, pero no ilesa. El rumor de una herencia ilegítima crecía como moho en las paredes de los salones. Y detrás de ese rumor, la mano de una mujer, doña Engracia del Toro, viuda de un banquero corrupto, rechazada por el difunto tío de Aurora y resentida con su existencia. Fue ella quien sembró la duda, quien soltó los papeles falsos, quien sobornó a un escribano medio ciego para declarar que algo no cuadraba en el testamento. El objetivo no era el dinero, era verla caer. José Armando intentaba mantenerse al margen, pero el orgullo herido aún le pesaba más que la lealtad. Dudó, titubeó. Su mente era un campo de batalla. ¿Realmente la herencia era un fraude? ¿Había puesto en riesgo su ya maltrecho honor por una mujer que, quizás, no era lo que aparentaba? Y Aurora lo sintió. No lo dijo. No lloró. Solo dejó de esperarlo en el jardín. Una noche, en la galería, mientras el viento arrastraba hojas secas por el mármol, él la encontró sentada, mirando hacia la nada. Te fallé, dijo sin adornos, la voz llena de una derrota que por fin se atrevía a reconocer. Ella no volteó. No. Fallaste contigo, su voz era serena, pero con una profunda tristeza. Yo ya no espero que me crean, solo que no me abandonen. Él se arrodilló frente a ella, tomó sus manos, frías como el té olvidado, y murmuró, con la garganta apretada por la vergüenza y un nuevo tipo de afecto. Si vas a caer, caeré contigo. Y por primera vez, Aurora lloró delante de él. No eran lágrimas de debilidad, sino de un alivio que no sabía que necesitaba. Un hilo invisible se tejió entre ellos en ese instante. Pero la calma duró poco. Al amanecer siguiente, un grupo de caballeros, escoltados por un notario y dos hombres armados, irrumpió en la casa. Traían una orden judicial para revisar los documentos de la herencia. Aurora fue llamada usurpadora en voz alta, en su propio salón. José Armando dio un paso al frente. La duda había desaparecido, reemplazada por una lealtad férrea. Esta mujer es mi esposa. Y esta casa es suya por derecho y por honor, declaró con voz firme, desafiante. ¿Tiene cómo probarlo? Preguntó el juez con un tono frío. Y ahí, el silencio cayó como puñal. Aurora bajó la vista. Y en ese momento, supo que no bastaba con ser valiente. Había que exponer lo que más dolía. Fue entonces que salió al frente un personaje inesperado, Benito, el mayordomo anciano, leal a la familia desde antes que Aurora naciera. Con la voz temblorosa, pero con una convicción que llenaba el salón, y papeles amarillentos en mano, testificó que fue él quien, años atrás, firmó como testigo el testamento legítimo, pero fue silenciado con amenazas. Ahora, viejo y sin nada que perder, rompía su propio silencio. Los hombres se marcharon con el entrecejo fruncido y el orgullo herido. Y Aurora volvió a respirar. Esa noche, José Armando no durmió en su cuarto. Tocó la puerta de ella. Y sin hablar, se sentó a su lado,
en la cama donde nadie había dormido. La presencia de él era un bálsamo silencioso. ¿Por qué me sigues mirando así, si no merezco nada de ti?, preguntó él, derrotado, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Aurora lo miró largo rato. En sus ojos ya no había reproche, sino una comprensión profunda. Porque aunque no seas el hombre que yo soñé, eres el único que se atrevió a quedarse. Se abrazaron, sin pasión, sin prisa, como se abrazan los que ya no necesitan demostrarse nada, solo estar. Era el abrazo de dos almas que se encontraban después de una larga tormenta. Pero los días siguientes trajeron más viento. Doña Engracia, humillada, juró venganza. Y una noche, en un callejón oscuro, mandó interceptar a Benito. Lo encontraron golpeado, con una carta rasgada entre las manos. Aurora lo cuidó durante días, alimentándolo con caldo y tocando su frente como si fuera su padre. José Armando no se separó de su lado. Fue ahí, entre el olor de la sopa caliente y las velas que parpadeaban como si tuvieran miedo, que nació algo nuevo entre ellos. No era atracción. No era deber. Era algo más hondo. Una conexión forjada en la adversidad y la lealtad. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba el techo como una promesa antigua, él la besó. No con deseo, con gratitud, con ternura. Y ella, por primera vez, no lo rechazó. Ese beso fue la firma de una nueva historia. Porque hay cosas que, aunque nazcan torcidas, pueden enderezarse con el tiempo. Y a veces, el amor llega justo cuando ya no se cree en él. Dicen que a veces el amor no entra con flores, sino con un escándalo que lo desnuda todo. La mansión Camargo, que alguna vez fue símbolo de poder y silencio, se llenó esa noche de risas falsas, copas tintineando y perfume caro. Era el baile de fin de temporada, un evento donde la élite se pavoneaba con trajes nuevos y secretos viejos. Aurora, vestida de azul oscuro como la medianoche, caminaba entre los invitados con una serenidad que no venía del alma, sino de la pura costumbre de contenerse. A su lado, José Armando, impecable, elegante, más serio que nunca, no soltaba su brazo, pero tampoco su mirada. Ambos sabían que algo se cocinaba en el ambiente. Y tenían razón. Doña Engracia del Toro, con su abanico venenoso y sonrisa de víbora, eligió esa noche para dar el golpe final. Se había enterado de un antiguo secreto de Aurora, que antes de heredar, había vivido como criada en casa de una prima lejana, que alguna vez barrió pisos y remendó ropa. Una verdad que no era delito, pero sí un escándalo para esa sociedad tan estricta con las apariencias. Y en ese mundo, la verdad podía matar más que una mentira. Cuando todos los invitados estaban reunidos, con los oídos bien puestos en el chismorreo, doña Engracia pidió la palabra. Antes de que sigamos brindando por esta unión tan singular, dijo con veneno en la voz, arrastrando las palabras, me gustaría compartir una historia sobre orígenes humildes y ascensos un tanto sospechosos. Todos voltearon. El murmullo se apagó. Aurora mantuvo la espalda recta, inquebrantable, pero por dentro el corazón le dio un vuelco. José Armando le apretó la mano, sintiendo la tensión en el aire. Y entonces, pasó lo que nadie esperaba. Permítame interrumpirla, señora, dijo él, con voz clara, que resonó en cada rincón del salón. El salón quedó en un silencio sepulcral. José Armando caminó al centro, donde los músicos dejaron sus instrumentos y hasta el aire pareció congelarse. Miró a doña Engracia, luego barrió la mirada por todos los invitados, y finalmente se detuvo en Aurora, una mirada cargada de una nueva y rotunda determinación. Sí, es cierto. Mi esposa fue criada. Trabajó para vivir. Se ensució las manos. Y por eso mismo,
la respeto más que a todos ustedes juntos. Doña Engracia abrió la boca, escandalizada, pero él no le dio oportunidad de replicar. Mientras ustedes heredaban apellidos y títulos, ella heredaba callos en las manos y cicatrices en el alma. Y aún así, construyó lo que ninguno de ustedes podría, un hogar donde no hay miedo, donde se valora la verdad y el trabajo honrado. Volteó hacia Aurora, sus ojos fijos en los de ella. Y si hoy puedo pararme frente a ustedes con la frente en alto, es porque ella me enseñó cómo. Me enseñó el verdadero significado de la dignidad. El salón estalló en murmullos. Algunos se alejaron, horrorizados. Otros bajaron la vista, avergonzados. Pero entonces, un aplauso solitario rompió el tenso silencio. Y luego otro. Y otro más, hasta que unos cuantos valientes se unieron, tímidamente al principio, luego con más fuerza. Aurora no lloró, pero sus ojos brillaban como jamás antes. No por la defensa pública, ni por el escándalo que había callado, sino porque por fin, él la había elegido, sin condiciones, sin vergüenza, con el alma desnuda. Esa noche, los bailes continuaron, pero ya no importaban. Lo importante sucedía en las miradas, en la forma en que José Armando ya no soltaba su cintura, en que la atraía más cerca, en cómo Aurora, al fin, lo miraba sin escudos, con una luz nueva en sus ojos que prometía un futuro. Los días siguientes trajeron cambios. Doña Engracia perdió sus contactos políticos y su reputación, recluida en su propio veneno. Benito, el mayordomo, fue declarado testigo oficial del caso de la herencia y recibió una pensión vitalicia por servicios honorables. Y la mansión Camargo se llenó de niños. Aurora y José Armando, aunque tardaron en admitirlo, adoptaron a un pequeño huérfano que rondaba por los jardines desde hacía semanas. Se llamaba Tomás. Tenía los zapatos rotos, los ojos vivos y una risa que parecía sanar paredes agrietadas. Fue Tomás quien un día, al verlos discutir sobre cómo pintar el nuevo ala de la casa, con ese aire de esposos que ya se conocen bien, le soltó con la naturalidad de los niños. ¿Y si mejor se besan y ya? Ambos rieron. Por primera vez, con ganas, una risa libre y ruidosa que llenó la casa. Y sí, se besaron. Sin testigos. Sin miedo. Sin pasado que los atara. Era el beso de un amor que había florecido en el terreno más inesperado. El jardín, antes seco, ahora era un bosque de colores, lleno de vida. La cocina olía a pan recién hecho. Los criados cantaban mientras trabajaban, contagiados de la nueva alegría. Aurora escribía cartas para ayudar a mujeres sin recursos. José Armando enseñaba a leer a los hijos de los jornaleros. Y Tomás correteaba mariposas mientras gritaba: «Mamá, papá, vengan a ver». La gente que antes murmuraba, ahora saludaba con respeto. Los que despreciaban, pedían consejo. Y los enemigos, se quedaron sin palabras ante la evidencia de un amor verdadero. Porque al final, la señora no solo ganó una fortuna, ganó su voz, su dignidad, y un amor que nació torcido, pero floreció fuerte y para siempre. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos de corazón que te haya tocado tanto como a nosotros al narrarla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con cariño. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando más relatos llenos de emociones. Gracias por estar aquí. Que tengas un día maravilloso. Y ojalá nos encontremos en la próxima historia.